reconocer que tenía miedo a cosas que no me daba cuenta que tenía miedo. ¿Cuándo se nos complica la vida con los miedos? Cuando los miedos se inflaman. La terapia es algo que lleva a que uno se conozca y pueda no ser esclavo de sus miedos, de sus patrones. Uno puede reconfigurar el argumento emocional que tiene. El cerebro tiene esa posibilidad. El truco es el registro, es preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción está predominando? No seamos esclavos de nuestros patrones, sino que podamos buscarle la vuelta para que seamos amos y no esclavos. Episodio 9. ¿Cómo se construyen nuestros miedos? ¿Qué historia nos cuentan? ¿Qué hacemos con ellos para quitarles poder? Nos acompaña una invitada muy especial que se autodefine nada menos que como abogada defensora del miedo. Un llamado a interrogar los propios temores sin alimentar monstruos, pero tampoco ignorarlos. ¿Y? ¿Te animás a quedarte? Dale, que ya empieza. El gusto enorme de compartir este episodio con Adriana Rica. Bueno, bienvenido, Fer. Bienvenido, Beto. ¿Qué tal? Bárbaro. Acá en Casita Spotify. Estamos muy contentos de estar nuevamente. Te iba a decir que este episodio no nos dé temor, que no nos dé miedo. ¡Ay, el miedo! Porque queremos hablar de eso. Y qué mejor que tener a una profesional en el tema. Adriana Rica, bienvenida, Adri. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. ¿Qué tema los miedos? Bueno, en realidad mi objetivo es desacralizar un poco el miedo. Voy a ser un poco una abogada defensora del miedo. Okay. Me gusta. Y estás como un poco en perfil como Sí, tipo... Ven a defender el miedo. ¿Por qué, Adri, sentís que hay que...? Como el miedo es una emoción instintiva y muy primitiva que ha permitido que la humanidad sobreviviera. Ahora les cuento por qué. En principio es una emoción y entra dentro del abanico de las emociones como cualquiera de ellas. Okay. Alegría, tristeza, ira, confusión, cualquiera. Las emociones no son buenas o son malas, todo depende del grado con el que estén, el grado con que determinen nuestras conductas y lo que nos hagan o lo que dejemos nosotros que las emociones nos hagan. El miedo es una de ellas. Okay. Pensémoslo así, pensemos prehistoria, hombre primitivo, época de las cavernas, donde no se tenía ningún conocimiento de situaciones naturales, por ejemplo, donde el riesgo era que un animal nos destrozara a nosotros o alguien de nuestra tribu. El miedo funcionaba como una alerta para cuidarnos. Se dormía con un ojo cerrado y el otro atento, el sistema auditivo estaba en vigilia, pero estaba disponible, y había todo un dispositivo dentro del cuerpo que permitía que frente a la irrupción de la alerta del miedo, el corazón latiera más fuerte, el cerebro se despertara y me permitiera alguna de las dos salidas, que es la lucha o la huida. No hubiera sobrevivido la humanidad si el miedo no nos hubiera alertado. Ya lo quiero al miedo. Ya siento que es un aliado. Claro, es que gracias por existir. Es que sin duda, por eso creo que también poder darle la vuelta y tener sobre todo esta mirada, vos acompañando durante tantos años a gente que entiendo que es una emoción que es muy recurrente en consultorio, ¿no? Digamos que la emoción del miedo y la culpa son las dos emociones más fuertes, digamos, y no siempre conscientes, ¿no? Porque lo que por ahí se manifiesta, o incluso los motivos de consulta, tiene que ver con síntomas, ¿no? No puedo dormir, tengo ataques de pánico, estoy muy inquieto, estoy con ansiedad alta, cuestiones corporales, me cae mal la comida, estoy con jaquecas, bueno, millones de cuestiones que hablan de que hay emociones que no están pudiendo ser entendidas. Lo que necesitamos hacer con las emociones es entenderlas, no reprimirlas y no enojarnos tanto con ellas. Ahora, cualquier emoción en estado de equilibrio nos ofrece una posibilidad y en estado de desequilibrio nos ofrece un problema. Claro. ¿No? Porque, a ver, la tristeza, suponte. ¿Quién puede decir que en una situación de duelo la tristeza es inadecuada? Es la emoción adecuada a la situación vivida. Ahora, si me anclo en la tristeza y me quedo en la tristeza y me atrapo en la tristeza, ya estoy camino a una melancolía, a una situación depresiva y demás, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la alegría, una euforia maníaca, por ejemplo, de alguien que no baja la realidad y que está compulsivamente eufórico, tampoco es un grado adecuado de... Total. Claro. Lo mismo pasa con los miedos o con el miedo.
El miedo es una señal que nos puede alertar a mirar al cruzar la calle, a retirarnos de una situación donde sentimos algún tipo de riesgo porque están, no sé, en una pelea violenta o una situación de robo, ¿no? Hasta ahí el miedo es un aliado, hay que respetarlo, hay que leerlo y hay que escucharlo. ¿Cuándo se nos complica la vida con los miedos? Cuando los miedos se inflaman. Cuando ya no nos sirven como herramienta, ni como la tristeza, ni como la alegría, ni como la confusión, sino que nos sirven como traba. ¿Y por qué? ¿Por qué los miedos se pueden inflamar de esa manera? Porque están ligados a creencias limitantes, porque están ligados a un sistema de pensamiento y de creencias que hace que nos estemos agarrando de eso de una manera fuerte. Hay una frase que a mí me encanta que es, una creencia limitante es un miedo disfrazado de verdad. ¿Qué es una creencia limitante? Una creencia es un argumento, un relato que tenemos, que se ha transformado en creencia porque ha tenido una forma recurrente, repetitiva, insistente y que ha adquirido el valor de verdad. Inamovible. Claro, está construido a partir de eso. Sí, inamovible. Total. ¿No? Me aferro a eso, me sostengo en eso, creo en eso. La creencia limitante puede ser cualquier cosa. Sí. Y generalmente el origen de todo esto tiene que ver con la infancia. Con situaciones traumáticas, con situaciones de pérdidas tempranas, con situaciones de cualquier orden donde han dejado una marca, un agujero, con patrones familiares, con cuestiones del sistema familiar, no se los voy a decir a ustedes que son consteladores. Por supuesto. Entonces, ¿no? Que sabemos el peso que tienen más de una generación en nuestro inconsciente, en nuestra alma, en nuestro sistema de creencias. Entonces, la creencia limitante le da base, le da argumento al miedo. Es el texto del miedo. Y el miedo es la emoción, es el combustible. Ahí va. ¿No? Okay. Entonces yo puedo creer que soy insuficiente, ¿no? En realidad está apoyado en una creencia limitante que es no puedo fallar, tengo que ser perfecto, tengo que rendir frente a los ojos del otro. Entonces, frente a cualquier situación que tenga que transitar, resolver, el miedo me frena, me hace evitarla, me hace ir para atrás o me lleva hasta un ataque de pánico porque no me siento... Entonces, el tema es poder entender qué creencia limitante está sosteniendo ese miedo inflamado, ¿no? Hermoso, Adri. Pensaba en esto de también, comparto a quienes están escuchando, porque vos ya lo sabes, Fernando. Sí, claro. Adri es mi terapeuta ya hace varios años y yo siento que con vos también en la sesión lo que pude, como que recién lo ponías en palabras, ¿no? Como reconocer es que tenía miedo a cosas que no me daba cuenta que tenía miedo. Entonces digo, eso me parece lo importante de estos espacios terapéuticos donde uno puede, como decís, identificar qué es lo que está como accionando para poder saber a dónde como ir al asunto, ¿no? Porque si no aparecen tantas cosas, temas como emociones, Claro. que a veces a mí al menos me resultaba como demasiado encontrar por dónde tenía que estar atento. Sí. Y hay algo de eso que vos me decís muy habitualmente cuando yo voy con alguna temática así, que se lo he compartido con y sin tu permiso a mis amigos, los fantasmas mienten, ¿no? Sí. Como si... y Ahí acá- festejan, ahí festejan. festeja, porque se la dije una vez y digo, es que a mí me sirvió mucho pensar que este fantasma que le podemos llamar es el miedo a que... miente en el sentido de decir, ok, sí, tengo miedo, pero también puede ser que esto me pueda dar confianza hacer este movimiento. Absolutamente, absolutamente. Ahora tengo otra que es, la zorra es la cabeza, la mente. La mente es una zorra. Perdón a los neurólogos con los que trabajo, que me odian en estas situaciones, pero no hablo del cerebro, no hablo de la mente consciente, hablo de la mente tramposa, hablo del ego, hablo de esa fuente de creencias limitantes, digamos, porque la verdadera fuente de sabiduría es la conciencia, ¿no? ¿Qué significa la conciencia? La conciencia es esa instancia donde yo integro más datos, no solo los racionales. Están mis percepciones, está mi intuición, está mi sensación, está mi historia. Entonces abordo esa realidad no solo desde lo que la cabeza repetitivamente me dice, sino desde lo que siento. Los datos del sentir, del cuerpo, de los sentidos, de la percepción, son fundamentales. Lo que pasa es que reducimos la realidad a lo que creemos conscientemente. Claro. Entendamos que en
el 1860 se descubre el inconsciente. Chicos, venimos retrasados. Claro. ¿No? Se sabe que la mayor parte de lo que nos sucede tiene que ver con una instancia que no es la racional, que no es la lógica, que no es la explícita, y que justamente la indagación de ese otro espacio-tiempo es lo que nos puede llevar al autoconocimiento, que es el eje de una terapia, esto que vos decías. Sí. La terapia no es algo que cura, la terapia es algo que lleva a que uno se conozca y pueda no ser esclavo de sus miedos, de sus patrones, sino pueda hacer algo mejor con ellos, Claro. buscarle la vuelta. Claro, no es quitarlos o eliminarlos porque ahí los tenemos de nuestra infancia o vienen con Perfecto. nosotros, sino aprender a convivir con ellos. Perfecto, esto que decís es clave, Fer, porque la idea es cambio y entonces voy a hacer otra. No, lo que van es a desinflamar, van a determinar mucho menos mis conductas, voy a identificarlos, el autoconocimiento como mecanismo de registro. Yo registro que tengo miedo. ¿Y por qué? Por ejemplo, tenés que probar un trabajo nuevo. Tengo mucho miedo porque siento que voy a fracasar, que no voy a poder. Frente a esa vivencia, lo más seguro es que evite el contacto con esa situación, que no vaya, que falte, que la postergue y demás. Entonces, ¿qué hago cuando lo evito? Por ejemplo, en las conductas fóbicas, ¿no? Donde la evitación es el mecanismo más privilegiado. Lo que hago no es solo evitar vivir una experiencia que me alimentaría otra forma de ver la realidad, sino alimentar la creencia vieja. Le doy fuerza a la creencia vieja. Ahí va. Pongo un ejemplo que nada que ver. Sí. El atracón en el obeso. No está alimentándose, está dándole de comer a la ansiedad, que en ese momento lo captura. Aparece. ¿No? Entonces, ¿cómo le damos de comer a nuestros síntomas si no los identificamos? Claro. Y entender que el miedo es la emoción que usa un sistema de creencias que tenemos. Yo creo que voy a fallar, por eso tengo miedo. Si yo no creyera que voy a fallar, estaría nerviosa un poco, ver cómo me mando en esta situación de laburo, pero no estaría más tensa, no fallaría seguramente, ¿no? Entonces, quiero intentar algo, pero no porque voy a fallar. ¿Cómo sería la contrapartida? Quiero intentarlo, lo voy a hacer, voy a aprender lo necesario, pero no lo evito. Hermoso. ¿No? Hermoso. Ver la balanza, ver la reflexión, identificar al miedo, identificar al argumento que lo sostiene, pero poder poner un contraargumento, ¿no? En vez de decir, voy a fallar, bueno, ok, puede ser, pero quiero probar y no quedarme con la duda. Esto que decís, ¿no? Identificar el síntoma. Como que ahí hay algo que a mí me ayuda mucho a mi cabeza a saber que estoy identificando, por ejemplo, un síntoma, y esto que vos decís que también como a mí gráficamente se me arma como lindo en la imagen, que es, bueno, algo que está inflamado, algo que hay que bajarle el volumen, algo que está como a lo mejor en un momento como de mucha presencia y que sin embargo es eso, es como poder regularlo, no pedir... No por no pedirlo, sino no que la zanahoria no esté en llegar en que entonces desaparezca, ¿no? Otra vez, como que no tener este síntoma. No, es lo que decía Fer, no Exacto. porque es parte de un patrón de conducta de mi personalidad y eso no se opera, No. no se extirpa. Y también soy gracias a eso, ¿no? También soy Sí. gracias a eso que tiene que estar en estado de equilibrio, ¿no? Que son emociones en estado de desequilibrio. A ver, si el aparato digestivo está inflamado, me va a traer síntomas, no me va a traer una digestión saludable y agradable, ¿no? Sí. Entonces, poder entender que la misma emoción en un estado de equilibrio no me genera tanto problema. Desde ahí desacralizar el miedo. Claro, Desde porque ahí- parece que uno no tiene que tener miedo y ahí es cuando se convierte en una gran persona, en un gran ser humano. Sino lo que hay que aprender es como que cuando aparezca al miedo, bueno, take it easy, Take it miedo. easy. Exactamente. Te voy a hacer un poquito de lugar, pero tampoco me vas a manejar la vida. Exactamente. Ya estoy. Exactamente. Pero es que es así, lo veo, lo reconozco, lo respeto, trato de entender de dónde viene, qué me está diciendo. ¿Miedo por qué? Hay que estar atento todo el tiempo. Hay que estar consciente. Consciente. No es tanto una alerta tensa, sino es una amplitud de conciencia para lo que sirven muchos otros recursos, como la respiración, como la meditación, para poder estar en mejor conexión y no solo determinado por el mundo consciente. Vos sabés que yo trabajo mucho con sueños, ¿no? Sí, me encanta. Bueno,
Para @sueños y psicodramas. ¿Es tu Instagram? ¿Dije bien? Sueños y psicodramas. Sueños y psicodramas. Sí, Que también, porque sos muy, para mí, muy lindo desde el lugar en el cual también podemos trabajar lo que aparece en los campos de información de los sueños. Es que tenemos campos de información por todos lados. Los síntomas son campos de información. Los actos fallidos en todas sus gamas son campos de información, y los sueños. No lo digo yo, lo dijo el maestro en el 1900. Bueno, chicos. pero digamos, vos también te especializaste, por alguna manera te dedicás mucho también a poder interpretarlos, describirlos, ¿no? Sí, me sirve mucho, por ejemplo, el relato de una persona que es, ¿cómo estás? Bien, muy bien, todo bien, Entonces describe cosas lindas que le están pasando y de pronto aparece una pesadilla terrorífica donde un caballo está comiéndose a sus perros. ¡Wow! ¿No? Entonces ahí está el miedo. Por ejemplo, la información sobre los miedos que nos dan las pesadillas, que son incómodas, que quisiéramos suprimirlas de nuestro nadie inconsciente. quiere. Okay. Pero hay información que nos traen. Los miedos nos traen información. No sentirme suficiente es una creencia limitante que hace que desde el miedo yo actúe y no pueda enfrentar situaciones que quiero enfrentar, por ejemplo. Si digo lo que siento, fulana se va a enojar conmigo y voy a perder su amor. Entonces lo cierro. No puedo confiar en la gente porque todos me traicionan. A ver, no. Claro, no es todo No. tan Y limitante. qué difícil como vivir con todo eso, ¿no? Porque Es que no vivimos bien. No. Claro. En general digo, ¿no? Hay Sí, sí, gente sí. feliz, hay gente saludable, pero tampoco tenemos un momento muy saludable ni muy En el feliz. país. Debemos Que decirlo. el contexto no colabora. Debemos decirlo. Por supuesto. Que también eso es interesante, mira, porque son miedos que vienen desde lo externo. Claro. ¿No? Porque vivimos en una familia, porque vivimos en una sociedad, porque vivimos con un contexto político, social y económico, y la verdad que el miedo que puedo tener a quedarme sin trabajo no es un miedo. Total. Freud hablaba de los miedos externos que tienen que ver con los reales, digamos, que tienen que ver con factores externos, no sé, miedo a que se incendie mi casa, y miedos internos, que lo llamaba más angustia que miedos, que son más inespecíficos y que tienen que ver ya con deseos reprimidos más inconscientes, donde hay que ir a bucear un poco. No hay que ir a la historia y quedarse en la historia como en el 1900, donde el tiempo era otro, pero sí poder ir a buscar algún dato que nos pueda hacer entender por qué ese miedo actual, ¿no?, todavía está presente y goza de buena salud, digamos. Espectacular. No, y también esto de lo externo y de cómo vivimos, que también hay muchos factores de afuera que nos imponen todo el tiempo tener miedo. Porque uno prende el televisor y tiene miedo Los medios, y escucha. los y medios. Los medios. Los medios. Y ahora con las redes sociales y el Las algoritmo, redes. que obviamente uno se quedó mirando. Yo te juro que como ejercicio cuando veo, porque antes me pasaba cuando iba por la calle, veía un accidente o algo, Claro. si no puedo ayudar, ¿para qué me voy a quedar mirando? O sea, pero crecí mucho con esa cosa medio como de curioso, ¿no? De ver qué pasó. Y ahora eso está en el teléfono, porque vos podés ver a una persona que lo filmó ahí. Sí. Y cuando me percato, porque a veces, porque después te empiezan a aparecer todos accidentes, todas noticias tremendas, porque el algoritmo te toma y sabe que hay algo de eso que a vos te convoca. Te convoca y te lo Por muestra. eso digo que hacerlo consciente, vuelvo a lo mismo, te hace decir, ok, no sé si ahora puedo ver esto. Es mucho para mí. Es mucho Claro. para mí. Es mucho para mí. Ahora no voy a comer mirando el noticiero, no voy a desayunar. Desayunar con las noticias es una cosa de una toxicidad Irse a infame. dormir. Irse a dormir. Esto no quiere decir que uno esté desconectado de la realidad. No, pero totalmente. Es lo que vos decís, ¿no? Pero no alimentar a mis propios miedos. porque Exactamente. Una inflamación se vuelve... Exactamente. un banquete. Que además no es una casualidad. Claro. Tiene toda una intención, tiene una intención de someternos, de dominarnos, de fragilizarnos, digamos. Además de la historia, además del sistema, además de lo que pude hacer o no conmigo mismo, además de todo eso hay una realidad aquí en el mundo. Total. Porque Hay algo que sí me pasó en el cuerpo que registré como miedo cuando yo me fui a vivir un tiempo afuera, que yo me di cuenta que había algo que se me había ido, el miedo a ir caminando por la calle a la noche. Y no me había dado cuenta después de un par de meses que estuve afuera. Y dije, claro, yo no tengo el estado de alerta, que recién vos dijiste también la diferencia, ¿no? Una cosa es estar en alerta, otra es ser consciente de que puede... Y después me terminaron robando porque me descuidé. Digo, esto no es porque es mejor país uno que otro. Claro. Es que yo acá estoy acostumbrado a que si voy por la calle estoy pendiente de un motochorro, de con el celular tener cuidado.
En otro lugar me pasó que evidentemente eso en mi registro se me relajó y algo de eso me di cuenta en el cuerpo. Como dije, claro, no tengo miedo en este momento de sacar el teléfono y eso me parece como muy importante en la caja de resonancia que tenemos, como de poder escucharse, ¿no? A tal punto es importante cómo los miedos resuenan en el cuerpo, no solo alterando los sueños o complejizando la alimentación. No es lo mismo estar almorzando en un estado tranquilo que en un estado tenso. Aunque comas, no sé, Sí, el mejor un comida. tomatito, los Sí. manzanitos, los cereales, la leche de almendra, todo te cae como un bombazo. Claro. Se está comiendo con una emoción. O mirando los noticieros. Exactamente, exactamente. Entonces el cuerpo es una caja de resonancia enorme en ese sentido, pero también es una fuente de datos enorme. Claro, El tema es que no nos leemos. eso. No nos leemos lo suficiente, no nos registramos lo suficiente y es un entrenamiento, es como pensarlo. A mí me parece piola el abordaje de las neurociencias de cómo piensan estos patrones de conductas, estas creencias limitantes, que ya venían desarrollándose desde Freud. Estamos hablando de principios del siglo pasado, fines del otro, que va cambiando un poco la temática, que va asociándose más a zonas del cerebro. Por ejemplo, desarrollan la idea de neuroplasticidad. Quiere decir que uno puede reconfigurar el argumento emocional que tiene. El cerebro tiene esa posibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Y justamente balanceando, interrogando ese patrón de conducta que ya lo tenemos que identificar. Otra vez mi miedo me está hablando, ¿no? En una anticipación negativa, típico, por ejemplo, ¿no? No voy a ir porque me va a ir mal, no, porque no, el mes que viene, si ahora gasto este dinero acá en el viaje y si el mes que viene no puedo, se arma la Tercera Guerra Mundial, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, no, mejor no hago nada. No. Total. A ver, no estoy diciendo que si estás con deuda, tenés pibes, no tenés Totalmente. cómo alimentarlo. Estamos hablando de una situación donde es el miedo lo que me frena y no la realidad lo que me frena, ¿no? Entonces, esa neuroplasticidad me permite que yo pueda identificar a este patrón, prender esa alerta de decir, ¿qué estoy diciéndome? ¿No? ¿Qué reflexión, qué preguntas me puedo hacer a lo que me estoy diciendo? ¿Y qué otra configuración tengo para poder pensarlo desde otro lugar? Esto que decíamos antes, si el lugar donde lo pienso es no voy a ir porque voy a fallar, el lugar diferente de pensarlo es sí quiero ir, quiero probar, porque no es o lo logro o fracaso, es o lo logro o aprendo. Mucho más amorosamente. Liviano. Claro. Eso, ¿viste cómo te llevas las manos acá? Sí. Es más amoroso. Es más amoroso. ¿No? Esta cosa de no tener el fracaso como una amenaza tan fuerte, que tiene mucho que ver con la cultura de ese éxito potente e inmediato, desde hace años, ¿eh? Ahora sí, ustedes sí, pues sí. son jóvenes. ¿Sabes de qué? Yo de sé que esto viene de larga de data. el que era exitoso, ¿no? En los 90, donde tenías que salir en la revista y tener los baños con mármoles. Y pizza con champán. Y pizza, sí, eso es una, Claro. digamos, que ahora es un poco más parecido y un poco más potenciado por las redes, por la comunicación y demás. Pero digo, la amorosidad, ¿no? ¿Cómo me trato? ¿Me trato desde el miedo? ¿Me anclo en el miedo? Estoy convencida que eso que anticipo, que si digo esto, que si le cuento esto, que si pregunto esto, el otro se va a enojar, va a pensar mal de mí, o identifico como miedo y digo, no, yo necesito hablar de esto, yo necesito decir esto y ver qué puedo aprender y qué puedo recibir de la respuesta del otro y cómo me acomodo en todo caso a la respuesta del otro. Esa posibilidad la tiene el cerebro, la tiene el psiquismo. Claro. La mente zorra. Con el dedito. La mente es zorra. Es más, claro. Tengo un Vamos a hacer una remera. La mente es Oh, zorra. no, decime si no vale la pena La como mente es nuestro remera. peor enemigo. Bueno, no, vos sos muy extremista. Fe. No. Usted es un loco que no Bueno, tiene por la no, vida. pero digo, ¿cómo opera en contra ¿Cómo de uno nos mismo? opera? Claro, ¿Cómo nos opera? Porque vamos a lo mismo, tanto como decíamos del miedo, la mente en un lugar una persona tan mental, obviamente que va a Sí. jugarse en contra. Y el tenerla lo más dosificada posible, entiendo de que, bueno, va a ser que... Interrogarla, sobre Exacto. todo interrogarla, no quedarme con el primer argumento que creo. No creerle todo el Claro. tiempo. No creerle tanto, no entregarle mi energía. Ahora cuando Claro, les sí. lea esta fábula de una monja tibetana que se llama Pena Chodron, nunca me sale el apellido, que tiene un montón de libros vinculados a las emociones y que es muy piola, muy reflexiva. Ella habla de eso, ¿no? De la posibilidad de
respeto al miedo, lo veo, lo interrogo, a ver qué otra alternativa tengo. No entro como por un tubo, no me someto, no soy esclavo de esa creencia, porque es muy posible que esté atado y anclado en una creencia limitante que vaya a saber dónde se formó. Claro. Y además pienso en esta valentía, en el momento en el que entonces uno puede determinar, che, bueno, me da miedo, pero sin embargo lo puedo hacer y lo termino haciendo. También después hay una experiencia en la cual uno puede basarse y decirle a ese miedo, ¿no? Che, mira, la vez pasada al final tenía miedo, lo hice y salió bien. Eso es lo que alimenta la neuroplasticidad, la posibilidad de que en el otro platillo de la balanza empiecen a alimentar un programa donde sí pude, en vez de no puedo, Claro, sí equilibrio. pude, y va empezando a crecer y esto se va debilitando. Exacto, ¿No? Esa es, y es verdad que la valentía no es no tener miedo, esto que decís Claro. vos también. Es como no tener tristeza, es Claro. como no tener confusión. Es imposible, es parte del psiquismo. Lo que sí es, lo hago con miedo y todo. Ahí va, claro. Lo hago con miedo y todo. ¿Qué pasa, Adri, con el miedo al miedo? Es algo que no es ingenuo, la alimentación del miedo al miedo. Alimentar la culpa y alimentar los miedos no es ninguna ingenuidad. Logra un nivel de dominio muy importante. Ahí va. Se trate en lo social, en lo político y en lo familiar también. Por eso empezamos diciendo, desacralicemos un poco el miedo. Exacto. Tomemos la parte positiva, tomemos el mensaje que nos da, enfrentémoslo de otra manera, no nos sometamos a él, reflexionemos, interroguémoslo, pero tenerle miedo al miedo es lo peor que Claro, nos puede claro, pasar. es lo más difícil. Es estar ahí zambullidos en un sometimiento. Es verdad que hay miedos muy universales. En ese sentido, Jung hizo todo un desarrollo muy interesante cuando habla de inconsciente colectivo, una de las razones por las cuales se diferencia de Freud dentro de la psicoanalítica internacional, y desarrolla la idea de que hay como patrones arquetípicos que son comunes a todos, que están alojados, digamos. Los psicoanalistas me matan cuando digo alojado porque no es un lugar, digamos, donde Pero se bueno. tenga, pero es como para que nos entendamos, supuesto. digamos, pertenecen a una instancia inconsciente que ya no es solo el inconsciente personal o familiar, sino es un inconsciente más universal. Y hay como 3 miedos básicos: el miedo a la muerte, que no nos educan para enfrentarlo de otra manera, sabiendo que es la única certeza que tenemos en la vida de que nos vamos a morir. El miedo a la locura, al descontrol, a perder la razón, a que las emociones determinen nuestra actitud y perdamos la lógica, y el miedo al dolor físico y al deterioro físico, digamos. Entonces, vivimos la vida con miedo a la muerte, muchas veces creemos que estamos locos y tenemos pánico a la vejez. Mal. Claro, Mal. un combo. Mal, Te un lo combito. regalo. Claro, Qué ¿entendés? difícil, claro. ¿No? Y Es no un es montón. así, porque, a ver, hay culturas que no le tienen tanto miedo a la muerte, No. porque tienen una configuración de la muerte diferente y que seguramente la pérdida de una persona querida va a ser un duelo y va a provocar desapego y tristeza, pero no es un cuco que atraviesa la vida. Claro. ¿no? Ni más ni menos. La idea de locura, a ver, una cosa es tener una estructura neurótica que tiene sus síntomas y sus complicaciones y sus complejidades, pero que tiene un anclaje en la realidad, y otra cosa es tener una estructura más psicótica que tiene ya más un debilitamiento mayor de contacto con la realidad, aunque dentro de esas estructuras han salido creativos como Van Gogh, por ejemplo. Exacto. ¿no? Entonces también hay que ver bien qué es salud y enfermedad, porque tampoco Sí, y el borde, claro. no nos vamos a tragar la idea binaria de que esto es blanco y esto es negro, Claro. porque no es tan Por así. suerte. Por suerte, porque no es tan así. Pero todos hemos pasado por crisis emocionales, por momentos donde no sabemos cómo seguir o nos preguntamos cómo seguir. Y tenemos miedo en ese momento a estar enfermos o a estar locos. Y en realidad son crisis de vida, son crisis saludables por las que hay que pasar. Son estaciones de la vida. Es como pensar que en el invierno no pasa nada. En el invierno se está preparando todo lo que florece en primavera, por ejemplo. Bueno, en las crisis pasa lo mismo si uno las sabe capitalizar. Claro. Y el miedo a la vejez, al deterioro físico, que a veces viene muy temprano. Vos sabés que yo trabajo con pacientes neurológicos y cada vez los cuadros neurológicos aparecen de manera más temprana. Sí. Pero este prejuicio que tenemos con los viejos, yo
defiendo ahora, no saben cómo. Estás con la Claro, bandera. ahora que no se les atreva, Que por ni favor, nos les toquen. pido, ¿no? Pero es verdad que tampoco nos preparamos para entender como cada etapa tiene su sabiduría y tiene sus aprendizajes, y que la vejez también tiene su sabiduría y sus aprendizajes. Por supuesto que va a haber que enfrentar situaciones de limitación, como las enfrentamos en la infancia, cuando Claro. no sabemos caminar, cuando las enfrentamos, nos gustarán más las otras que estas, y sí, porque se acerca al fin de todo un proceso de vida. Pero, ¿cómo sumamos miedo a todos estos miedos desde lo cultural y desde el sistema de creencias? Y cómo se podría alivianar un poco esto pensando que la muerte no es solo una tragedia, que la locura no es solo una enfermedad y que la vejez no es solo una limitación. Hermoso. ¿No? Entonces el miedo transforma, te pone un lente, nos pone un lente, porque yo no estoy exenta, nos pone un lente desde donde miramos. Y yo creo que cuando el Claro. lente, como vos hiciste hace un ratito acá, cuando el lente es el amor, es otra historia. Y no hablo de un amor Claro. superficial ni de la New Age. Hablo de un amor de tratarnos amorosamente. Lo primero es tratarnos más amorosamente y ver qué hacemos con nuestros miedos y no dejar que nos atrape. Recién dijiste, Adri, algo también de lo que te dedicas hace muchísimo tiempo con estos pacientes, ¿no? Pero también tenés como el acompañamiento a familiares, que me parece que el miedo de muchas veces de los familiares que están con un ser querido en una situación con algún diagnóstico neurodegenerativo, ¿no? Con el tiempo. ¿Cómo sentís que aparece el miedo en el entorno y no solamente en la persona que está atravesando quizás esa enfermedad? Es un gran tema ese, porque en general se intenta sobreenfocar en el paciente y la sobrecarga del cuidador o de la familia se va pasando más invisiblemente hasta que trabajando con ellos y tenemos un grupo gratuito que tiene que ver con los familiares, que después les dejo como para invitarlos porque es gratuito, es online, o sea que es una vez al mes, no estoy vendiendo nada que tenga una cuestión especulativa. Y trabajar con ellos significa que ellos también tienen que hacer un proceso de aceptación, ¿no? Ir pudiendo tener la información que necesitan, ir trabajando con las emociones que el proceso de enfermedad despierta, tanto en el familiar como en ellos, y en la medida en que vamos pudiendo digerir esta realidad y aceptarla, le vamos encontrando la vuelta al miedo, a los fantasmas que se activan enormemente en casos así. Total. Porque nos han enseñado a tenerle mucho miedo al cáncer, pero resulta que la mayor parte se cura, digamos, y por ahora parece que a los laboratorios no les conviene todavía que el Parkinson, por ejemplo, se cure, ¿no? Claro. Qué impresionante eso, ¿no? Sí, es muy impresionante. Porque digo, son temas tan que inclusive tienen tanto una connotación, la palabra cáncer, la palabra, ¿no? Como esto que estamos nombrando también como... No porque no tengan la importancia que tienen, ¿no? Y el ocuparse que hay que hacer y todo, pero ¿desde qué lugar, como venías diciendo recién, ¿no? ¿Desde qué lugar me puedo vincular entonces? O con esa enfermedad o con una persona que está atravesando esa Absolutamente. enfermedad. Bueno, antes quizás el HIV generaba miedo, Tremendo. terror, pánico, y hoy Yo nuestra nací con un generación... miedo. Claro, Nada. con un miedo que no... Que era como... A la ¿viste? muerte. Iba a buscar los resultados y a lo mejor no había tenido ninguna situación No, de no, riesgo, no. pero ya en mí vivía como una cosa, ay, mira si me sale positivo, que voy a... Y eso obviamente tenía que ver con la desinformación muchas veces y con lo que evidentemente también, bueno, cada uno, quizá también por ser homosexuales y toda la connotación que se le ponía en ese tono al SIDA y etcétera, pero me parece que ir percatándose de... Alivianando ese miedo. Claro, y decir esto que vas por esto por esto. Sí, y así como no estar esclavos de los argumentos que la mente zorra nos trae, porque es el ego, no es la mente en realidad, es el ego, es que nos viene a asustar y a presentar y se alimenta del miedo para ponernos mal. También estar atentos a lo que nos vende el sistema, porque el sistema nos vende muchas cuestiones, tanto vinculadas a lo que es ser exitoso como vinculadas a los riesgos, ¿no? Por favor, por eso es muy importante el trabajo con uno y con el entorno más cercano, en una pareja, poder ayudar al otro a darse cuenta, mirá, estás siendo capturado en este momento por tu miedo, ¿por qué no lo pensás desde otro lugar? ¿No? Entendiendo esto que decías antes, que la valentía es, voy con miedo y todo, después de haberlo registrado, después de haberme hecho algunas preguntas sobre esto, pero no
no creerse tanto que lo que creo es. Exacto. Sí. Parece una locura que una psicóloga esté diciendo no le creas a tu cabeza. No le creas a tus miedos, no le creas a tus patrones rígidos, no le creas a las connotaciones que desde lo familiar por ahí no se han resuelto. Ustedes saben cómo a veces uno está enredado en algo en el presente que tiene que ver con el bisabuelo. Y miedos que no son propios. Adoptados. Exactamente. ¿Cómo sentís? Bueno, ni hablar de que por suerte creo que también en esta generación hay muchas más posibilidades, ¿no? de complementar, porque yo creo que al menos cuando yo conocí las constelaciones lo que me invitó fue a complementar la terapia que yo ya venía haciendo, más psicoanalítica, y después conocí otra herramienta más. Digo, una cosa no desacredita a la otra, por el contrario. Pero evidentemente hay algo de eso que yo también descubrí de los miedos heredados que tenemos, ¿no? Generación a generación. Absolutamente. ¿Cómo crees ¿Cómo crees que puede ser una posibilidad de, no sé si es reversionar, pero de poder encontrarle la vuelta a estos que traemos en generación a generación? Las constelaciones, el psicodrama, la lectura de registros akáshicos, cuestiones vinculadas a las cartas natales, a las revoluciones solares, son todos recursos para mí no oficiales científicos, digamos, no los aprendí en la UBA, que agradezco haber salido de ahí, pero son recursos muy valiosos como para poder tener un puente más corto, más directo, y después seguir trabajándolos, porque que yo pueda entender que algo de... Hoy hablaba con una paciente que fue a constelar justamente su relación con los varones, porque se pelea en el laburo, se pelea con novios que ha tenido, qué sé yo. Tiene mucha guerra con los varones. Y en la constelación rápidamente apareció, por síntomas de la representante que estaba haciendo de ella, apareció la pregunta del constelador acerca de si había tenido situaciones de abuso. Bueno, ella no, pero aparece en la constelación como la madre, la abuela y la bisabuela habían sido abusadas y violadas en campos de concentración, por ejemplo, ¿no? Total. Entonces, desde Esa ahí, información. la pelea con los varones, o sea, no puede no tener que ver con eso. De ahí viene ella, digamos, de esa Tiene un nivel historia. de desconfianza, de miedo, que hace que ella se posicione frente al varón de una manera Claro. negativa también, ¿no? Y que también eso de manera capaz que consciente no lo puede ver, lo tiene que elaborar de Lo otra tiene mirada. que mostrar otro recurso, Otro porque recurso. la mente racional por eso a veces aparecen en sueños. Claro. Estoy muy bien y de pronto aparece una pesadilla en la noche anterior, aparece en una constelación, aparece en un psicodrama. Eso te iba a decir. Yo uso mucho ese recurso porque me formé en psicodrama y porque cuando vos un tema lo pones adentro de una escena y entonces lo ves desde afuera o lo actuás, pero hay otros que están sintiendo lo que vos contás y vos estás representizando lo que contás, hay una integración entre el sentir, el pensar y el hacer que genera una capacidad de insight que el pensamiento racional solo no alcanza. No llega. No alcanza. Ay, a mí eso me parece como espectacular por esto mismo, ¿no? Porque es como encontrar una vueltita o hacerle como una trampa, digo yo. Claro. Porque uno lo está viendo. Algo quizá que no es que no lo sepa, es que solo lo confirma y lo podés ver. Bueno, esta frase también, ¿no? De la mirada del observador modifica la experiencia. Absolutamente. Digo, yo veo esto que como en mi experiencia ya lo tenía, pero ahora lo estoy viendo desde acá. Y sin lugar a dudas, algo de esto me está trayendo una manera de revincularme con esto que me pasa. De resignificarlo. Exacto. Esa es la neuroplasticidad que me permite que yo lo simbolice, lo signifique, lo vibre, lo sienta distinto en todos mis cuerpos. En el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el emocional, en el etérico, en el energético, otros temas. Otros temas, capítulo. porque si no me voy a ir por la tangente, pero básicamente hablar de eso, sí. Hablar de el truco es el registro, es preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción está predominando? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué me dice el miedo? No enfrentarse con eso. Y además como dentro de que es una emoción, creo que, o quizás a nivel personal me pasa como que dentro de las emociones es a la emoción que más respeto se le tiene, como lo que dice es. No se le cuestiona nada el miedo. O sea, Es medio cocorito. cocorito, re. Entonces como
aprender a desobedecerlo un poquitito o no creerle esto. Sí, sí. No lo que aparece es tan real y va a ser así. Y tan literal. Ahí es cuando se transformó en síntoma. Claro, Y ahí es cuando el síntoma nos domina. digamos. claro. Y no se trata de suprimir el síntoma, se trata de transitarlo para desarmarlo. No sé por qué hoy veía unas publicidades de cómo ofrecían todos analgésicos, ¿no? Suprime el dolor así. A ver, el dolor hay que suprimirlo, Sí, sí. ¿no? ¿Quién lo duda? Pero digo, pero nadie dice que hay que interrogarlo además de suprimirlo. ¿Qué me está diciendo el cuerpo, por Dios? Porque no puedo Callarlo, callar. claro. Cállate, me tomo, me enchufo. Bueno, no. Claro. O sí para esto que decís, ¿no? Bueno, no quiero tener, pero también ocuparme de ver qué me está trayendo. Posteriormente, que Exacto, Cosas, en el mientras obviamente. tanto. No me voy a quedar con un dolor de muela sin tomar un analgésico, Total, obviamente. total. Pero bueno, por ahí es una cosa más puntual. Pero si vengo con recurrencias de jaquecas, Claro. por ejemplo, Exacto. no puedo estar pensando que tal analgésico me lo resuelve. ¿Qué me pasa? algo más hay. Exactamente. Ir más Claro. al origen, a mí eso me encanta como también, ¿no? Como encontrar un punto donde, ok, acá también se pudo haber creado y también antes y también, pero ir como un poquito más ahí. Me quedo pensando, Adri, también en, quizás es más conceptual, ¿no? Pero fobias o pánicos. Iba a hablar de eso. Mira, por ejemplo, cuando hablábamos recién del cuerpo, estaba pensando en un ejemplo de qué le pasa a un fóbico, ¿no? A un hipocondríaco, perdón. Sí. Generalmente hay un exceso de preocupación por la salud. Ujú. Entonces, algo que aparece en el cuerpo, cualquier cosa, una erupción, me picó un mosquito, no sé. Ya. No se me pasa, ¿eh? No se me pasa, me voy a ir a ¿entendés? No importa que vaya al médico, no importa que el dermatólogo le diga que no, que es una picazón, que por ahí tiene un cutis más sensible y demás. ¿Por qué? Porque está esperando el cáncer. La mala noticia, claro. ¿Entendés? Estoy produciendo la búsqueda de él, estoy abriendo un camino hacia. Ay, sí. ¿Cómo no me voy a preguntar por qué? Total. ¿No? Entonces, por ejemplo, el miedo y la hipocondría va al cuerpo. Claro. En la fobia va en la habitación. Tengo fobia a los gatos y el gato en 2 minutos se me transformó en un león peligroso. Es un gato. Sí. Se sabe, se entiende, porque no son estructuras psicóticas que están apartadas de la No, realidad en un no. estado neurótico, pero no lo podemos manejar igual. Entonces, Total. puede ser que me vaya a dar 3 vueltas manzanas hasta que el gato desaparezca, ¿entendés? O fobia al avión, no puedo viajar, o fobia, qué sé yo, fobia social. Entonces me doy una cantidad de excusas que me hacen evitar. No porque hace frío y no salgo, no porque llame y no encontré a nadie, no porque no tengo plata, no estoy un poquito resfriada, o no puedo salir, ¿entendés? ¿Qué hago cuando evito? Refuerzo la creencia, Alimento. alimento la creencia, alimento la ansiedad, alimento el miedo. Eso es lo que necesitamos empezar a tomar conciencia, que la medida en que repito el patrón, no es solamente que me quedo sin esa salida, que no enfrento esa situación, que no voy a esa entrevista de trabajo, que no le pierdo el miedo al gato, sino que estoy reforzando la creencia que va a ir por otros lados también. Sí. Claro. Hay una cosa que yo creo que bueno, yo la escuché medio incorporada, esa como que muchos dicen, no, pues yo le tengo pánico, no, pues yo le tengo fobia, no, y sentí en un momento que también se empezó a nombrar de una manera muy liviana lo que eso es como un diagnóstico real, ¿no? Y concreto que alguien puede tener una fobia o un pánico. Pero vos viste cómo se usa la bipolaridad. Claro. Es bipolar. Ay, sí. ¿Perdón? Ay, sí. O qué deprimida, qué depresiva que sos. Como Absolutamente. La palabra depresión también. Se empiezan a usar como Liviano. agresiones. Exacto, además Como despectivamente. descalificación. Y la verdad que una fobia es una fobia, tiene una estructura, le causa al sujeto limitaciones, le causa problemas, le causa angustia. Sí, sí. La Claro. neurosis obsesiva, esta posibilidad de tener todo bajo control, de poder sentir que si algo se va de control, algo malo puede pasar. Entonces tengo que apelar a rituales para poder dominar ese miedo. No se trata de dominar el miedo, no se trata de controlar las emociones, se trata de registrarlas. Hermoso. Registrarlas, no es control, ¿no? A veces yo leo... Que no tener miedo, no, sí tener miedo. Pero no, Registrarla, sí, abrazarla porque y es como, claro. vos no podés tener tristeza, perdón. Claro. La tengo. Claro. No podés tener confusión, perdón. Son emociones, son constitutivas del psiquismo, son polares, donde hay deseo hay miedo, donde hay tristeza también hay alegría. El psiquismo se constituye por polaridades y es lo más rico que tenemos en ese sentido. Claro. Entonces, la idea no es suprimirlas
reprimirlas, controlarlas, sino la idea es comprenderlas, leerlas, registrarlas. La verdadera reprogramación de esta neuroplasticidad que el cerebro nos permite, que tiene aspectos y capas con el reforzamiento de nuevas experiencias, lo que vos decías, Sí. se va alimentando el nuevo programa, el nuevo patrón, es desde el registro del viejo patrón. Ni siquiera reprochárnoslo, porque hacemos lo que podemos y por algo tenemos ese patrón. Investigarlo todo lo que se pueda, y aunque no lo investiguemos, por lo menos porque no nos da, porque no nos damos cuenta todavía, porque no creemos que esto tenga origen más lejos en la infancia, todavía no entendemos cómo el aquí y ahora está muy determinado por el allá y entonces, aunque aparezcan temas que no tienen nada que ver, pero reconocerlo, registrarlo. Y para eso hay que autoconocerse. El autoconocimiento, ¿no? Esta palabra me parece que es muy preciosa y me gustaría, Adri, que nos leas esto que nos trajiste. Esto es una historia de esta monja budista que yo de verdad que admiro mucho, que se llama Pema Chodron. Ojo, Adri, para que estés atenta al micrófono, para que se te escuche bien. Esto es del libro de ella, Cuando todo se derrumba. Okay. Y esa sí es la historia de una joven guerrera y el miedo. Había una vez una joven guerrera y su maestra, le dijo que tenía que luchar con el miedo, pero ella no quería hacerlo. Le parecía algo demasiado agresivo, temerario, le parecía poco amistoso, pero la maestra insistió y le dio las instrucciones precisas para esa batalla. Llegado el día, la estudiante estaba de pie de un lado y el miedo enfrente a ella del otro lado, muy bien parado. La guerrera se sentía muy pequeñita y el miedo parecía grande, iracundo y poderoso. Ambos tenían asidas sus armas. La joven guerrera se levantó, a pesar de su temor, y fue hacia el miedo. Se postró 3 veces ante él y le preguntó: ¿me das permiso para entrar en esta batalla contigo? El miedo le dijo: gracias por mostrar tanto respeto al pedirme permiso. La joven guerrera volvió a preguntar: ¿pero cómo puedo derrotarte? Y el miedo replicó: mis armas son muy sencillas. Te hablo rápido, me sitúo muy cerca de tu cara, muy fuerte y muy acelerado. Entonces te pones muy nerviosa y haces lo que yo te digo. Si no hicieses lo que yo te digo, yo no tendría ningún poder. Puedes escucharme, puedes respetarme, puedes incluso convencerte de mis argumentos, pero si no haces lo que yo te digo, me sacas todo el poder y ese poder vuelve a vos. De esta forma, la estudiante guerrera aprendió a intentar derrotar a su miedo. Esta historia nos enseña que el miedo pierde su poder cuando lo enfrentamos con respeto y conciencia, sin dejarnos dominar por él. Pema Chodron nos invita a observar nuestras emociones difíciles sin juzgarlas, permitiéndonos actuar con claridad y compasión. Ay, Adri. Qué alivio. Qué lindo, qué Qué lindo, se los dejo. Ay, gracias. Gracias por esto, no solamente por esto que nos lees. Si no puede estar acá, para mí es muy importante. Así como te dije que lo hago con mis amigos, también lo hago en este espacio, porque siento que también nos ayudas mucho a nosotros a crecer, a identificar los miedos, y ojalá que quienes estén escuchando también puedan llevarse tanta sabiduría, porque creo que es de mucha generosidad de tu parte de poder compartirla. Ay, qué lindo, me emociona. No lo crees. Así que bueno, Adri. Adri, gracias. Lo que Gracias, quieras chicos, para muchas despedirte. gracias. Muchas gracias. Lo que quieras para terminar. No, eso, que no nos achiquemos, que se puede hacer algo mejor con el miedo, que se puede encontrarle hasta la parte positiva de esa alerta que nos permitió sobrevivir hasta ahora, que cuestionemos, que interroguemos lo que pensamos, que no seamos esclavos de nuestros patrones, sino que podamos buscarle la vuelta para que seamos amos y no esclavos. Gracias, Adri. Muchas gracias. Hasta la próxima. En el siguiente episodio tienen mucho más para escuchar. Esto fue el podcast de Beto y Fer. Si te gustó, compartilo con quien creas que le puede gustar. Apretá el botoncito de seguir y dejanos un comentario. La producción general es de Andrés Robeto y Fernando Soto. Producción artística, Agostina Viglieta. Producción comercial, Karen Casas. Diseño, Sebastián Berardi y Sofía Ailén Costa.
Agradecemos a Casa Spotify, Valentina Ruderman, Cecilia Cabatayo y Rosario Beltrán. Un agradecimiento especial a nuestro amigo Sebastián Irigo. La ilustración de la presentación es de Paula Kippen. Esta voz que escuchás está creada con inteligencia artificial. Nada, mentira. Soy Flor Varés.